Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Hisoka estaba acostumbrado a esperar y aguantar. Esperar a que la fruta madurara, tensarse como un resorte a punto de soltarse, reprimir sus impulsos. Todo por el placer de sentir una emoción más intensa al final. Por eso ansiaba tanto su promesa de medio año con Moro. Pero mientras tanto, necesitaba algo con lo que entretenerse. La arena celestial era el lugar perfecto. Hisoka ya llevaba un tiempo allí. Si no hubiera sido por la reciente interferencia de Irumi, se habría estado divirtiendo mucho más. Sin embargo, pronto se fijó en Oasitora. No por su fuerza, sino por lo rápido que progresaba. Incluso desde lejos, Hisoka quedó fascinado. Al cabo de un rato, ya no pudo resistirse más. Quería probar esa manzana antes de que madurara del todo. No arrancarla aún, solo saborear su sabor temprano. Pero entonces, apareció Moro. Como un balde de agua fría, la emoción de Hisoka se desinfló. Ese deseo abrumador que sentía de repente se apagó por completo. Hisoka retiró lentamente su aura y dirigió la mirada hacia Moro, que acababa de entrar por el otro extremo del pasillo. Mientras lo observaba, los ojos dorados de Hisoka brillaron con curiosidad. Su aura se había vuelto más densa, más afilada, más refinada. ¿Un cambio tan drástico en solo un mes? Hisoka se sorprendió y sintió curiosidad por saber qué le habría pasado a Moro. Pero más que curiosidad, lo que sentía era emoción. Moro estaba evolucionando. A una velocidad aterradora. No importaba cómo lo había logrado. Lo único que contaba era, cuanto más fuerte se volviera Moro, más cerca estaría Hisoka de la muerte. Y eso era exactamente lo que anhelaba. Sentir el poder de su presa. Deleitarse en el instante en que su presa desatara todo su potencial. Y luego, aplastarla por completo. Cerrando los ojos, Hisoka luchó por contener la euforia que crecía dentro de él. La llegada de Moro. Al ver a Hisoka inmóvil, Moro se preguntó por un instante si habría cambiado de actitud. Pero entonces, notó cómo los párpados cerrados de Hisoka temblaban con violencia. Sus ojos se movían frenéticamente bajo los párpados, como si apenas pudiera contenerse. Moro suspiró y sacudió ligeramente la cabeza. Ignoró a Hisoka y caminó directo hacia el ring. En la plataforma, Oasitora y Callista observaban cómo Moro se acercaba, con los ojos llenos de entusiasmo. Pero al verlo de cerca, sus expresiones cambiaron. Podían sentirlo. Algo en Moro era distinto. No tenían la percepción aguda de Hisoka, pero aún así notaban que su aura se había vuelto más opresiva. Era como si una ola de presión lo rodeara con cada paso que daba. Al mismo tiempo, Moro evaluaba a sus dos discípulos. Sus auras giraban a su alrededor, fuertes pero ligeramente caóticas. Sin embargo, comparado con hace un mes, su progreso era inmenso. Eso era el resultado del talento puro. Algunas personas, tras despertar su nen, experimentaban un crecimiento explosivo. Una etapa de mejora acelerada. Otros tenían que avanzar poco a poco, paso a paso. El talento natural de Callista era un poco menor, pero su formación en artes marciales le daba un control excepcional sobre su aura. Aunque su fuerza en Nen no había aumentado mucho, su precisión era muy superior. Oasitora, en cambio, claramente era más dotado. Ignorando la precisión, solo su fuerza en Nen ya era comparable con la que Moro había alcanzado tras 6 meses de entrenamiento en su vida anterior. Un mes de entrenamiento le había dado resultados que a otros les tomaba medio año. Esa era la diferencia del talento. Moro no pudo evitar sentir un toque de envidia. En realidad, Oasitora era un genio. Pero comparado con Gon y Killua, seguía siendo solo un prodigio común, mientras que ellos eran monstruos únicos en una generación. Moro sabía que no podía igualar su talento innato. Pero tenía sus propias fortalezas. Parece que los dos han estado trabajando duro. Sonriendo, Moro reconoció sus esfuerzos. Antes de irse de la arena celestial, les había ordenado concentrarse en entrenar las técnicas de Teniren. Y por lo que veía, se habían entregado por completo. Curiosamente, el Ren de Oasitora era más fuerte, pero el Ten de Callista era superior. Callista dio un paso al frente y habló con orgullo. Maestro, ahora puedo mantener el Ten incluso mientras duermo. Oasitora, en cambio, solo sonrió, sin hacer alarde de su progreso. Moro le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Esperen aquí. Luego pasó a su lado y se detuvo al borde del ring, mirando fijamente a Hisoka, que estaba a 10 metros de distancia.
Wasitora y Callista se pusieron serios al instante, preparándose para una pelea. No conocían personalmente a Hisoka, pero sí sabían quién era. Y sabían que era extremadamente peligroso. Una advertencia para Hisoka. Hisoka. La voz de Moro fue tranquila pero firme. Según nuestro acuerdo, cuando llegue el momento, quédate fuera de mi vista. Oh. Hisoka abrió lentamente los ojos, y su sonrisa regresó. Pero en vez de responder de inmediato, recorrió el cuerpo de Moro con una mirada ansiosa. Tú te has vuelto más fuerte. ¿Y? La expresión de Moro no cambió. Hisoka contuvo una risita y movió la muñeca, lanzando una carta de juego hacia Moro. Por reflejo, Moro canalizó Nen en sus ojos, levantó una mano y atrapó la carta. Era un comodín. Moro la giró y miró a Hisoka. Hisoka, a su vez, se dio la vuelta lentamente, con la voz temblándole ligeramente por la anticipación. Estaré esperando hasta que puedas enfrentarme con todo lo que tienes. Moro observó en silencio cómo Hisoka se alejaba por el pasillo, apretando con fuerza la carta. El camino por delante. En cuanto a la cantidad bruta de aura, la brecha entre ellos seguía siendo grande. Pero Moro sabía que podía compensarla con estrategia. El problema era que Hisoka también era un maestro de la táctica. Además, su dominio de técnicas avanzadas de Nen como In, Shu y Ko estaba en otro nivel. Sin mencionar sus habilidades excepcionales en combate cuerpo a cuerpo. Irónicamente, la habilidad de Nen de Hisoka en sí no era tan extraordinaria. Lo que lo volvía verdaderamente peligroso era la forma en que la usaba. La velocidad y eficiencia con la que activaba su habilidad incluso habían sido reconocidas por Razor. Eso era lo que lo hacía tan letal. Necesito ir más despacio. Mientras Hisoka desaparecía por el corredor, Moro murmuró para sí. Para maximizar mi capacidad estratégica, debo dominar técnicas de Nen de alto nivel y fortalecer mi cuerpo. Desde que aprendió los ejercicios de flexibilidad al estilo Soldic, se había dado cuenta de que su resistencia física se estaba convirtiendo en un límite. Incluso usar técnicas básicas le obligaba a gastar aura extra para compensar. A partir de ahora, dedicaría tiempo a perfeccionar sus habilidades de Nen. En cuanto a la fuerza de su cuerpo, vería si la cocina medicinal de Menchi era tan efectiva como ella decía. Al ver de nuevo a Hisoka, Moro podía percibir con claridad las diferencias entre ellos. La cantidad de aura que podía manifestar, la energía potencial que guardaba, su fuerza física, las técnicas avanzadas de Nen e incluso sus habilidades marciales. Todos esos factores afectaban profundamente la capacidad de combate de un usuario de Nen, y requerían mucho tiempo y esfuerzo para pulirse. Aunque Moro podía usar sus anillos de Nen para mejorar ciertos aspectos más rápido, cosas como la fuerza física, las técnicas avanzadas de Nen y las artes marciales no tenían atajos. Bueno, tal vez la cocina de Menchi sí ofrecía una solución. Antes de regresar a la arena celestial, Menchi ya había empezado a preparar comidas especiales. Según ella, había encargado hierbas raras e ingredientes de alta calidad a través del sitio web de cazadores. Las hierbas medicinales eran fáciles de conseguir, pero los ingredientes de rango A y B eran muy codiciados, incluso en el sitio web de cazadores, lo que los hacía difíciles de adquirir. Los ingredientes de rango A, en particular, provenían en su mayoría de dominios demoníacos altamente controlados o zonas prohibidas inaccesibles para los humanos. Incluso si alguien tenía la capacidad de entrar en esas áreas peligrosas, no necesariamente encontraría esos ingredientes tan raros. Los ingredientes de rango más bajo eran más comunes, apareciendo a menudo en el mercado negro, aunque usualmente eran suministrados por furtivos y carecían de conservación adecuada, lo que ponía en duda su frescura. Ahí era donde entraban los cazadores gourmet. Ellos conocían a fondo las distintas regiones, sabían dónde hallar fuentes específicas de alimento y podían cazar ingredientes según las peticiones de sus clientes. Claro, este tipo de servicio personalizado tenía un precio astronómico. Millones de genni por plato. Moro no le faltaba dinero. Para asegurar los mejores resultados posibles en su plan de mejora nutricional, le había dado a Menchi un presupuesto ilimitado. Si ese método de fortalecimiento basado en la comida funcionaba de verdad, estaba dispuesto a invertir toda su fortuna de 15.000 millones de genni en ello. Ahora mismo, lo único que le importaba era volverse más fuerte y rápido. En los próximos 6 meses, quería matar a Feitan por su cuenta y romper de una vez por todas su barrera de la muerte. La fuerza lo era todo. Sus experiencias recientes habían transformado su mentalidad de una forma brutal. Sin embargo, eso no significaba que hubiera abandonado su antiguo deseo de disfrutar la vida. Comer bien, dormir bien y divertirse. De hecho, para vivir realmente así, la fuerza era una necesidad absoluta. El poder y la libertad estaban entrelazados. La capacidad de elegir lo que querías hacer y lo que te negabas a hacer.
La mayoría de las veces, dependía directamente de cuán fuerte eras. Antes de regresar a la arena celestial, Moro ya había trazado su plan. Pero antes de actuar contra Phaeton, si era posible, quería cargar por completo su segundo anillo de Men. Si todo salía como esperaba, eso le daría otra moneda de revivir, un seguro extra en caso de fracaso. Sin embargo, reunir aura común no sería suficiente para cargar significativamente el segundo anillo. Para llenarlo rápido, necesitaban en póstumo potente. Esa energía violenta y pura que dejaban atrás los muertos. Cargar el anillo de Nen debería ser una prioridad menor. Porque sin suficiente fuerza, aunque el segundo anillo me dé otra oportunidad de revivir, solo significará que experimentaré la desesperanza una vez más. Mi objetivo principal ahora debe ser dominar técnicas avanzadas de Nen lo más rápido posible. Mientras Hisoka se alejaba, Moro ordenaba sus pensamientos. Por un breve instante, se preguntó: ojalá Biscuit pudiera ayudarme a entrenar. Claro, ya no tenía intención de depender de fuerzas externas para romper su barrera de la muerte, pero los recursos que lo hicieran más fuerte seguían siendo extremadamente valiosos. De cierto modo, Biscuit era un recurso irreemplazable en este momento. Pero convencerla de que se quedara con él durante 6 meses? Casi imposible. A menos que tuviera la gema del planeta azul de Greed Island. Tal vez entonces habría una posibilidad. Sacudiendo la cabeza, Moro descartó ese pensamiento. Mientras tanto, Castro y Calista seguían mirando la figura de Hisoka alejarse, todavía conmocionados. Nunca imaginaron que Hisoka conociera a su maestro. Y lo que era aún más impactante, Hisoka se había ido inmediatamente después de que Moro dijera una sola frase. Aún recordaban el instinto asesino que emanaba de su aura, tan intenso que les hizo tensar todos los músculos del cuerpo sin querer. Y aún así, Moro lo había hecho retroceder sin esfuerzo. Antes de que pudieran recuperarse del asombro, Moro habló. Castro, Calista. Les presentaré a alguien más tarde. Ambos estudiantes salieron de sus pensamientos al instante. Curiosos, respondieron al unísono. Entendido, maestro. Vámonos. Ella ya debe haber terminado de preparar la cena. Moro caminó hacia el pasillo. ¿Ella? ¿Preparando la cena? Castro y Calista intercambiaron miradas. Algo en esto se sentía diferente. Media hora después, suite del hotel. El aire estaba cargado con el aroma de carne guisada y hierbas medicinales. La mesa del comedor estaba completamente llena con los platillos medicinales de Menchi. Aparte de una ensalada y un plato de carne envuelta en hierbas, los otros 5 eran todos caldos de carne. Castro y Calista estaban sentados con postura perfecta, mientras Menchi explicaba con entusiasmo los platillos a Moro. Este es sopa de carne de gusano de roca y colmillo de tigre. Como le añadí 3 hierbas medicinales, tiene un sabor ligeramente amargo. No es exactamente un manjar gourmet, pero si lo comes con frecuencia, fortalecerá tus huesos y músculos. Espera, ¿gusanos y colmillos? Moro miró con cara rara a la sopa pegajosa de color grisáceo. Menchi asintió. Los gusano de roca, oficialmente llamados gusano estalactita, son un ingrediente de rango B que solo se encuentra en las cuevas antiguas de Gugan Jade. Viven dentro de las estalactitas, en lo más profundo del subsuelo. Como son tan raros, solo los cazadores gourmet más hábiles pueden localizarlos. Moro alzó una ceja, imaginando una cueva oscura llena de miles de estalactitas y cazadores picando con pico en busca de gusanos escondidos. ¡Demonios! Ni siquiera escondidos dentro de las rocas se salvan de terminar en un plato, ¿eh? Menchi se quedó callada, sin palabras. Técnicamente, no estaba equivocado. Aún así, eso era precisamente lo que hacía a los cazadores gourmet increíbles. Podían descubrir y recolectar ingredientes raros, creando platillos legendarios capaces de cautivar hasta el paladar más exigente. Conteniendo las ganas de darle una lección a Moro sobre la grandeza de su profesión, Menchi decidió simplificar. Señalando el segundo plato, dijo. Este mejora la vista. Este estimula la circulación sanguínea. Este fortalece articulaciones y músculos. Este refuerza el sistema inmunológico, lo como cuando viajo a selvas profundas para prevenir infecciones. Este acelera la recuperación de energía. Uno por uno, resumió los beneficios de cada platillo. Mientras tanto, Castro y Calista permanecían allí, atónitos. Al notar sus expresiones, Menchi sonrió con suficiencia. Si supieran lo difícil que era conseguir esos ingredientes o cuánto dinero costaba armar esta comida, probablemente se caerían de la silla del susto. Aún así, Moro quedó impresionado por la experiencia de Menchi. Siempre había asociado la cocina medicinal con viejos maestros cocineros, pero Menchi de su misma edad ya la dominaba por completo. No era de extrañar que más adelante obtuviera sin problemas el título de cazadora de una estrella. Bueno, dijo Moro.
Comamos. Cuando se trataba de talento natural, Moro ciertamente no era tan dotado como Castro. Pero cada persona tiene sus propias fortalezas. Después de meterse en el negocio de antigüedades, Moro se dio cuenta rápidamente de que destacaba en la observación y el análisis. Aplicó esa habilidad en las peleas de la arena celestial, lo que le valió el apodo de El Pensador. Más tarde, al experimentar la muerte real varias veces a través del punto de control de la muerte, desarrolló una sensibilidad extrema hacia la intención asesina y la hostilidad, una habilidad que iba mucho más allá de simplemente leer emociones en el aura de alguien. Esa capacidad una vez salvó a Menchi de un peligro inesperado. Y por último, estaba el propósito y la dirección de su habilidad de Nen. Ante la inminente barrera de la muerte, Moro había diseñado su habilidad específicamente para contrarrestar a Finks. Cada uno de estos elementos, el negocio de antigüedades, su aguda observación, su experiencia con la muerte real y su necesidad de superar a Finks encajaban como piezas de un rompecabezas para crear la habilidad Starburst Nexus. Era una obra maestra única e irrepetible. Esa era la magia del Nen. Le había dado a Moro algo aún más poderoso que el talento natural. Usando Starburst Nexus, Moro copió a la perfección la técnica puño colmillo de tigre de Castro. Y como el control de Nen de Moro era superior, la versión replicada era aún más afilada y refinada que la original de Castro. Esa visión antinatural sacudió a Castro hasta lo más profundo. Ven. Los ojos de Moro brillaron como estrellas, y su intención de combate aumentó. Aunque ya no necesitaba a Castro ni a Calista para vengarse de Finks, el lazo maestro-discípulo ya estaba formado. Incluso si Moro había cambiado de planes, aún cargaba con la responsabilidad de un maestro. Si iba a entrenarlos, se aseguraría de que crecieran juntos. Se impulsarían mutuamente. Intercambiarían conocimientos. Él les enseñaría Nen, y ellos lo ayudarían a perfeccionar sus artes marciales. Con Starburst Nexus, eso era completamente posible. Moro tenía muchas ganas de absorber toda la experiencia de combate que pudiera de ellos. Castro respiró hondo varias veces, obligándose a calmarse. Volvió a asumir la postura del puño colmillo de tigre, con las manos cubiertas por un aura teñida de verde que tomaba la forma de las fauces abiertas de un tigre. No hacían falta palabras. En cuanto Moro cruzó la mirada con Castro, supo que la pelea había reiniciado. Con la fuerza de un tigre embistiendo, Castro se lanzó hacia adelante. Esta vez, Moro no retrocedió. Lo enfrentó de frente. Sus puños chocaron. El puño colmillo de tigre, brillando en verde, colisionó contra la versión replicada de Moro, enviando ondas de presión por el aire. Aunque el Nen de Castro tenía ventaja ofensiva, Moro tenía la delantera en técnica, precisión y producción bruta de Nen. Solo le tomó un segundo hacer que el puño colmillo de tigre de Castro empezara a deshacerse. Al notarlo, Castro se desenganchó con habilidad, cambiando a una retirada defensiva. Era la jugada correcta, pero le dio a Moro la oportunidad de contraatacar. Sin embargo, Moro no se movió. Dejó que Castro se alejara y recuperara el equilibrio. Castro frunció el ceño. En una pelea real, ya estaría muerto. Esa idea le aceleró el corazón. Tenía que corregir esa falla. Ahora mismo. Entonces, de repente, Moro liberó toda su producción de Nen. Nivel 44. Una oleada abrumadora de aura explotó de su cuerpo, llenando toda la arena con una presión aplastante. La fuerza pura de eso sacudió el sistema de Castro, y su aura se desestabilizó al instante. El puño colmillo de tigre, que tanto le había costado mantener, empezó a colapsar. Moro lo había hecho a propósito. Era una lección. En el combate de Nen, el estado mental y la concentración lo eran todo. Miedo, duda, vacilación, cualquiera de ellos podía causar un error fatal. Un momento de debilidad podía significar la muerte. Castro lo entendió de inmediato. Su cuerpo se negó a moverse, pero su mente buscaba frenéticamente una solución. Si no podía corregir su debilidad mental aquí, entonces no tenía futuro como luchador de Nen. Apretó los puños. Se obligó a respirar. Y lentamente, la turbulencia en su mente comenzó a calmarse. Pasaron unos segundos. Luego, Castro abrió los ojos. Su aura, que había estado temblorosa e inestable, ahora fluía suavemente a su alrededor. Desde abajo del ring, Calista y Menchi notaron el cambio. Castro se había vuelto más fuerte. Solo con esa pelea. Moro sonrió. Castro había superado la primera barrera mental en su entrenamiento de Nen. Ahora, su puño colmillo de tigre era sólido y refinado. Maestro. Conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado. Moro soltó una risita. Dices cosas así, pero suena más a algo que diría Calista. Abajo, Calista ni siquiera lo negó. En cambio, se enderezó con orgullo y asintió. A su lado, Menchi soltó un suspiro profundo.
Esto de la relación maestro-discípulo es una locura. La pelea reinició. Esta vez, los movimientos de Castro eran más afilados y potentes. Pero justo cuando cerró la distancia, Moro atacó primero. Antes de que Castro pudiera reaccionar, su puño colmillo de tigre se extendió, formando una enorme cabeza fantasma de tigre que se lanzó hacia adelante y lo mordió. Castro no tuvo tiempo de reaccionar. Al instante siguiente, salió volando por los aires. Abajo, Calista y Menchi miraban incrédulos. No solo Moro había copiado la técnica de Castro en minutos, la había mejorado. Y la usó para aplastar por completo a su creador. Tumbado boca arriba, Castro miraba al techo. Una sensación extraña crecía dentro de él. No era decepción ni frustración. Era emoción. Por primera vez, entendía de verdad. El nen no tenía límites. Y él apenas estaba comenzando. Sobre él, Moro le tendió la mano. Castro. Lo hiciste bien. Y Castro sonrió. Abajo, Calista apretó los puños. Su determinación ardía más fuerte que nunca. Nunca se quedaría atrás. Y a su lado, Menchi suspiró de nuevo. La habilidad de Moro para copiar a la gente es demasiado aterradora. Luego, tras una pausa, sonrió con picardía. Bueno, al menos me aprovecho de sus ingredientes de lujo. Después de todo, esa era su versión de crecimiento mutuo. Carrera contra la muerte. Cada segundo contaba. De pie en la arena, Moro miró a Castro, Calista y Menchi. 3 meses. Ese era el plazo aproximado que Moro se había fijado antes de venir a la arena celestial. Por ahora, tenía que pausar su entrenamiento del dominio de Nen mediante su habilidad Anillo del Tiempo. Su objetivo inmediato era mejorar rápidamente sus técnicas avanzadas de Nen, su fuerza física, sus artes marciales y sus habilidades de combate para aumentar su poder general. Las técnicas avanzadas de Nen solo podían perfeccionarse con tiempo y experiencia. En cuanto a las habilidades de combate y artes marciales, podía acelerar su desarrollo usando su habilidad Convergencia Estelar, mientras que su resistencia física dependería del régimen alimenticio especializado de Menchi. Con un plan de 3 meses claro, todo dependía ahora de su ejecución. Moro echó una mirada discreta a Menchi, que estaba perdida en sus pensamientos. Haber conocido a Menchi en este momento crucial era realmente una suerte. Más precisamente, lo afortunado era haber conocido su régimen de entrenamiento basado en la comida. Si sus comidas especiales podían aumentar significativamente su resistencia física en 3 meses, entonces una vez que superara su nodo de muerte. Incluso si Menchi no encontraba un arma de reemplazo para la espada aviaria carmesí, Moro no le importaría regalársela considerándolo una forma de forjar lazos. Después de todo, en los últimos días se había dado cuenta de algo sobre Menchi. Mientras el tema no fuera comida, era una joven normal y enérgica. Pero en cuanto se trataba de cocina, su actitud cambiaba por completo. Su perfeccionismo obsesivo con la comida la volvía casi inaccesible, emitiendo una vibra fría y distante. Sin embargo, eso no le molestaba a Moro. Él era un completo forastero en lo que a cocina gourmet se refería. Era como con los anticuarios. La mayoría de los expertos odiaban que los aficionados les dijeran cómo hacer su trabajo. Moro sentía lo mismo. Así que nunca interferiría en la cocina de Menchi, lo que significaba que nunca tendrían conflictos por eso. Volviendo al presente, Moro dirigió su mirada hacia Calista. Poniendo a prueba a Calista. Calista, llamó Moro. ¿Quieres subir a probar? ¿Eh? Calista dudó solo un instante antes de subir al ring sin titubear. Al ver que aceptaba el reto, Castro contuvo su emoción, le sonrió cálidamente y bajó del ring para dejarle espacio. Ahora, Moro y Calista estaban cara a cara. Calista, preguntó Moro con calma, si tuvieras que decidir tu habilidad en Nen sin considerarme a mí, ¿qué tipo de habilidad perseguirías? No lo he pensado. Tras una breve pausa, Calista negó con la cabeza. En realidad, desde el principio decidí que crearía lo que mi maestro necesitara. Así que cuando me preguntas esto, no sé cómo evaluar mis propias necesidades. Sus palabras provocaron distintas reacciones en quienes los rodeaban. Moro pareció pensativo, mientras que Menchi y Castro captaron el sutil halago en sus palabras. Menchi rodó los ojos ligeramente y miró fijamente a Calista. Mientras tanto, Castro se mantuvo tranquilo y compuesto, con su actitud habitual no confrontacional. Pero a Calista no le importaba lo que pensaran los demás. Toda su atención estaba puesta en Moro. Tras un momento de reflexión, Moro habló. La emisión bordea el refuerzo y la manipulación. Tu personalidad sugiere que tienes una fuerte necesidad competitiva de control. Calista asintió sin dudar. No veía nada malo en luchar abiertamente por lo que quería. Moro continuó. Eso significa que tu habilidad podría inclinarse un poco hacia la manipulación. Pero al final, las habilidades de Nen surgen de tus necesidades y creencias.
Lo más importante es seguir tus instintos y desarrollar algo que realmente resuene contigo. Hizo una pausa y añadió. Todo lo que he dicho es solo un consejo. Estés o no de acuerdo, asegúrate de considerarlo desde tu propia perspectiva. Entendido, Callista asintió con firmeza. Moro sonrió. Desarrollo estratégico de Nen. Basándose en la personalidad de Callista, lo primero que se le vino a la mente a Moro cuando supo que era emisora fue la habilidad de teletransporte de Frollo, guardada en su secreto de bandido. Esa técnica de Nen permitía intercambios forzados de posición y tenía un enorme potencial táctico. En combate coordinado, ofrecía un control excepcional del campo de batalla y una imprevisibilidad formidable. Precisamente por eso, Xeno Soldic tuvo tantos problemas con el grupo de Frollo. Si alguien con los rasgos de Callista desarrollaba una habilidad similar de apoyo, aumentaría mucho las posibilidades de derrotar a Phaeton. Sin embargo, Moro ya no lo necesitaba. Debido a las limitaciones de capacidad de Nen, ahora esperaba que Callista desarrollara una habilidad que realmente coincidiera con sus propios deseos. No quería que desperdiciara una capacidad preciosa de Nen solo para complacerlo a él. Ya basta de hablar. Peleemos. Moro hizo un gesto para que Callista comenzara. Sin dudarlo, Callista activó su Nen y entró en modo de batalla. Al ver el aura rodear a Callista, Moro sintió una extraña nostalgia. Hacía unos meses, cuando llegó por primera vez a la arena celestial, Callista fue su oponente. En aquel entonces, sin Nen, habría perdido. Pero ahora, Callista también había aprendido Nen. Y aún así, yo he alcanzado un nivel superior. Incluso sin usar Nen, estoy seguro de que ganaré. Una derrota rápida. 10 segundos después. Sin usar Nen, Moro se valió únicamente de la mecánica corporal y movimientos engañosos, lanzando un golpe preciso con el canto de la mano que derribó a Callista al suelo. La pelea terminó al instante. A pesar de la derrota tan rápida, Callista sintió algo profundo. Esto ya no se trataba de Nen. Su maestro había trascendido las limitaciones ordinarias del aura. El maestro está evolucionando volviéndose más fuerte de una manera completamente nueva. Callista lo pensó para sí. Al día siguiente, Moro y sus dos estudiantes llegaron al área de registro del piso 200. Con los 90 días de preparación casi terminados, Moro venía a programar su próxima pelea. En cuanto entró al pasillo, sintió de inmediato una aura espesa y opresiva. Una mezcla de hostilidad, agresión e intención asesina. Todo el piso estaba impregnado de eso. ¿Acaso todos estos tipos se habían inyectado drogas de combate? Moro alzó una ceja. Al notar su reacción, Castro explicó. Los Juegos Olímpicos de Combate se realizan una vez cada 2 años. Como solo los maestros de piso pueden participar, todos los luchadores del piso 200 están desesperados por conseguir victorias para poder retar a un maestro de piso y clasificar al torneo. ¿Ah, sí? Moro alzó una ceja, sorprendido. ¿Unos Juegos Olímpicos en la arena celestial? Recordaba vagamente algo al respecto. Si no recordaba mal, los premios incluían tesoros extremadamente raros. Los Juegos Olímpicos de la Arena Celestial. Moro tenía algún recuerdo, pero no muchos. En la historia original, los Juegos Olímpicos solo se mencionaban brevemente. Por lo que sabía, se celebraban cada 2 años. El maestro de piso que ganara el campeonato no solo obtendría residencia y dominio sobre el piso más alto de la arena celestial, sino también varios tesoros raros como recompensa. A Moro no le interesaba en absoluto gobernar el piso superior. Pero esos llamados tesoros ultra raros le llamaban la atención. Dado el enorme poder financiero y los ingresos anuales de la arena celestial, cualquier premio entregado al campeón tenía que ser extraordinario. Eso también significaba que había una buena posibilidad de que esos premios tuvieran energía de Nen adherida. Sin embargo, lo más importante era que podría pelear contra varios maestros de piso en un solo torneo. El combate real era la mejor piedra de afilar para su técnica. Reuniendo sus pensamientos, Moro le dio un pequeño asentimiento a Castro y se dirigió directamente al mostrador de registro. Daba la bienvenida a todas esas miradas hostiles que lo apuntaban. Registrándose para pelear. Quisiera registrarme para una pelea, dijo Moro al acercarse a la ventanilla. La empleada sacó un formulario y sonrió. Señor Moro, aquí tiene su formulario de solicitud. Por favor, marque las opciones que prefiera. ¿Me conoce? Preguntó Moro mientras aceptaba el formulario, observando sutilmente a la mujer. Era joven y una persona común. Con una sola mirada, pudo determinar que no tenía habilidades de combate. Aún así, tomó el bolígrafo. La mujer volvió a sonreír. Cada luchador que llega a este nivel es alguien a quien recordamos. Gracias. Trabaja duro. Moro completó el formulario y lo devolvió, impresionado en silencio por el profesionalismo del personal de la arena celestial.
Después de todo, había desaparecido casi 2 meses antes de tener siquiera su primera pelea en el piso 200. Y aún así, esta empleada, a quien nunca había visto, lo reconoció al instante. Ahora se preguntaba cuánto sabrían ya los luchadores de este piso sobre él. De cualquier forma, daba la bienvenida a todos los retadores. Con los Juegos Olímpicos acercándose, podía usar ese sentido de urgencia para aumentar la frecuencia de sus peleas. Idealmente, completaría 10 combates en los próximos 20 días. Su registro ha sido confirmado. En cuanto se programe su pelea, se le notificará de inmediato. Bien, blanco de batalla. Después de entregar su registro, Moro se dio la vuelta y caminó de regreso hacia Castro y Callista, que esperaban cerca. Volvamos a entrenar, dijo. Entendido, respondieron. Los tres entraron al ascensor y se fueron. En cuanto se marcharon, otro luchador se acercó a la ventanilla. Mientras tanto, desde la distancia, varios usuarios de Nen observaban la situación. Algunos estaban ansiosos por dar el primer paso, mientras que otros eran cautelosos, esperando a ver quién caería primero. Pero para el luchador que ya se había acercado al mostrador, ya no había vuelta atrás. Su récord era de 9 victorias y 3 derrotas. Una victoria más, y calificaría para retar a un maestro de piso. Una derrota más, y perdería su clasificación. Para él, Moro era el blanco perfecto. Un recién llegado joven, sin peleas públicas aún. Ni siquiera el hecho de que Moro tuviera a un maestro de piso como aliado lo hizo dudar. Entrenamiento y dominio. De regreso en su habitación de luchadores, Castro y Callista estaban sentados con los ojos cerrados, con su nen completamente suprimido. Entrenaban en Sepsu, enfocándose en la supresión del aura. Mientras tanto, Moro concentraba energía de nen en su mano izquierda, cambiando constantemente su intensidad y forma. Estaba refinando su control sobre Ren, específicamente en la mano izquierda. Aunque no era zurdo, creía que este entrenamiento era crucial. En el combate de Nen, todo el cuerpo debía estar recubierto de aura. En otras palabras, cada parte del cuerpo podía convertirse en un arma con refuerzo de Nen. El plan de Moro era dominar el control con la mano izquierda antes de pasar a las piernas. Eventualmente, quería lanzar ataques estrella volante desde sus piernas. Si lo lograba, intentaría disparar ataques desde cada parte de su cuerpo. No es que lo necesitara. Pero a través de este proceso de entrenamiento, su control sobre Ren y flujo mejoraría naturalmente. Ese era su verdadero objetivo. Claro, si lograba dominar ataques con partes inesperadas del cuerpo, eso solo sería una ventaja adicional. El precio del crecimiento. Al acercarse la noche, sus reservas de Nen se agotaron y el cansancio los invadió. Esa era la rutina diaria de cualquier usuario de Nen que buscaba volverse más fuerte. Moro había seguido su régimen de entrenamiento al pie de la letra, lo que le hizo apreciar aún más su habilidad anillo del tiempo. Con el entrenamiento terminado, era hora del plan alimenticio especializado de Menchi. Como siempre, Moro cubría el costo de los ingredientes. En solo 2 días, había gastado casi 200 millones de genji. Lo único reconfortante era que Menchi nunca desperdiciaba nada. Usaba cada parte comestible de los ingredientes, transformándolos en diversos platillos. Al menos Moro sentía que su dinero estaba bien invertido. El verdadero beneficio, sin embargo, era el efecto de la comida en sí. Ayer, después de comer, solo había sentido una energía cálida extendiéndose por su cuerpo. Pero hoy, en su estado agotado, podía sentir físicamente cómo su energía y sus reservas de Nen se recuperaban rápidamente. Incluso su fatiga mental parecía desvanecerse. Buena señal. Al terminar su comida, Moro estaba aún más convencido del poder de la cocina de Menchi. Un equilibrio perfecto. Mejorar las técnicas de Nen mientras fortalecía su resistencia física con comida especializada. De repente, sintió una fuerte anticipación por su yo futuro. La única preocupación ahora era el dinero. A este ritmo, sus 15.000 millones de genji podrían no durar mucho. Pero mientras los resultados valieran la pena, estaba dispuesto a gastar hasta el último genji. Los 7 premios del torneo. Después de la cena, Castro, actuando por la curiosidad de Menchi, usó su estatus de maestro de piso para obtener información anticipada sobre los premios de los Juegos Olímpicos de este año. Hay 7 premios en total, dijo Castro. Luego giró la pantalla de su teléfono hacia Menchi. Este huevo de bestia fantasma es uno de ellos. Supuse que te interesaría. En la pantalla había un huevo del tamaño de un balón de baloncesto con marcas púrpuras en forma de diamante. En cuanto Menchi vio la imagen, sus ojos brillaron de emoción. Un huevo de bestia fantasma. Es una rareza invaluable. Hay un platillo en mi colección de recetas que nunca he podido preparar porque requiere uno de estos. ¿Es nutritivo?, preguntó Moro. Menchi miró fijamente la pantalla.
Si la receta es correcta, dijo, este platillo puede nutrir y aumentar el aura. ¿Aumentar el aura? Moro se sorprendió. ¿Te refieres al nen? Menchi asintió. Ahora Moro estaba aún más impactado. ¿Un ingrediente raro que realmente potenciaba el nen? Era información completamente nueva, algo que nunca se reveló en la historia original. Los premios del campeonato. Un huevo desconocido de bestia fantasma. Una esfera armilar dorada. Una garra fosilizada de una criatura antigua. Un violín que perteneció al difunto maestro Fermón. La caja del tesoro abovedada de un reino perdido, mencionada solo en unos pocos textos históricos. La gema corazón de Corindón, excavada de las ruinas de la antigua ciudad de Pombo. El cetro dorado de Selma, un reino del desierto que desapareció hace 300 años. Esos eran los premios de los Juegos Olímpicos de la Arena Celestial de este año. En un mundo obsesionado con los objetos de colección, el valor inflado de estas reliquias era asombroso. Solo leer sus nombres olía a riqueza. Pero entre todos esos tesoros antiguos, a Moro solo le interesaba una cosa: el huevo de bestia fantasma. No por su valor histórico, sino por lo que Menchi había dicho. Si se preparaba correctamente, podía usarse como ingrediente para un platillo que potenciaba el nen. ¿Comida que fortalece el nen? Nunca se mencionó eso en la historia original. Moro estaba asombrado. Luego lo pensó. El nen era, en esencia, una forma de energía vital. Si las bestias fantasma eran criaturas de vitalidad inmensa, tenía sentido que consumirlas diera beneficios relacionados con el nen. Su mente divagó hacia los cazadores gourmet presentados en el arco del examen de cazador. Más allá de eso, la única otra vez que apareció un cazador gourmet fue Linnie durante el arco de las elecciones de cazador. Linnie había viajado alguna vez al continente oscuro con Netero. Quizás ella también sabía cómo extraer el valor nutricional de ingredientes de nivel bestia fantasma. ¿Son comunes las bestias fantasma? Moro se volvió hacia Menchi, con la curiosidad picada. La comida era uno de los mayores placeres de la vida. Y si además potenciaba el nen, sería perfecto. Extremadamente raras, respondió Menchi. Su anterior entusiasmo se desvaneció al decirlo. El mundo era vasto, lleno de regiones místicas. 6 continentes, tierras ocultas, zonas mágicas peligrosas. Y aún así, las bestias fantasma eran casi inexistentes. Incluso en lugares repletos de formas de vida raras, las verdaderas bestias fantasma casi nunca se encontraban. Los propios oficiales de la arena celestial no tenían idea de a qué especie pertenecía ese huevo de bestia fantasma. Lo único que podían confirmar era que emitía una fuerza vital inusualmente fuerte, lo que lo calificaba como bestia fantasma. ¿Incubarlo? Eso era un misterio. Desde su perspectiva, el huevo estaba destinado a ser consumido. Una recompensa nutricional para el campeón. Esta cosa es demasiado rara, suspiró Menchi. Incluso en un mundo tan rico como este, solo una organización de élite como la Arena Celestial podía permitirse ofrecer un huevo de bestia fantasma como premio. Si son tan escasas aquí, quizás sean comunes en el continente oscuro, reflexionó Moro. ¿Continente oscuro? Los ojos de Menchi se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? Moro parpadeó. ¿No lo sabes? Menchi parecía confundida. ¿Debería saberlo? Entonces Moro se dio cuenta de algo. La información sobre el continente oscuro estaba fuertemente restringida. Netero lo había clasificado como conocimiento prohibido. Y las naciones del B5 suprimían activamente su existencia. Para Menchi, no saber era normal. El continente oscuro es una tierra inmensa más allá en nuestro mundo conocido, explicó Moro simplemente. Incluso eso ya era impactante para ella. Incluso Castro y Callista, que no les interesaba la historia, prestaron atención de repente. Si el continente oscuro era un lugar lleno de bestias fantasma, ningún luchador podía ignorar los beneficios potenciales. Los ojos de Menchi brillaron con curiosidad. ¿Y luego? ¿Qué más? Preguntó emocionada. Demasiado para explicarlo en pocas palabras, se encogió de hombros Moro. La emoción de Menchi se congeló. Luego reaccionó y dijo con seriedad. Está bien. Tengo paciencia. Solo explícalo despacio. Sí, pero yo no. Menchi se paralizó de nuevo. Luego lo miró con furia, conteniendo las ganas de estrangularlo. Le había picado la curiosidad solo para dejarla con las ganas. ¡Qué desgraciado! Murmuró en silencio. Mientras tanto, Moro tomó el teléfono de Castro y examinó los otros premios. El corazón de Corindón era una gema naranja tallada en cuadrado con un delicado patrón de telaraña. La caja del tesoro abovedada estaba incrustada con gemas preciosas, brillando con elegancia real.
A Biscuit le encantarían estas, comentó Moro. En cuanto a los otros premios, no podía decir si contenían energía de Nen solo con las fotos. Pero dada su rareza, las posibilidades eran altas. Especialmente el violín. Tengo que ganar este torneo. Moro devolvió el teléfono, mientras Castro y Callista comentaban lo absurdamente rica que era la arena celestial. Moro estaba de acuerdo. Los ingresos por entradas, mercancía y apuestas eran inimaginables. Ese nivel de riqueza e influencia no podía llamarse simplemente rico. Para ganar esos premios, necesitaba alcanzar el nivel de maestro de piso rápidamente. La nueva obsesión de Menchi. Menchi todavía lo miraba con amargura. Así que Moro dijo casualmente. Si quieres saber más, busca un libro llamado Crónicas del Nuevo Mundo. Tiene más detalles de los que yo podría explicar. Si logras encontrarlo. Crónicas del Nuevo Mundo. Menchi se animó al instante. Se memorizó el título. En cuanto tuviera tiempo, lo buscaría. Pero Moro sonrió para sus adentros. Se emocionaba demasiado pronto. Crónicas del Nuevo Mundo se había escrito siglos atrás. Al principio, la gente lo descartó como las fantasías de un loco. Nadie creyó que fuera real. Así que nunca se valoró ni se preservó. Ahora, era un libro perdido. Al igual que el huevo de bestia fantasma, ni siquiera el dinero podía comprarlo. Pero eso ya no era problema de Moro. Poniendo a prueba su fuerza. A la mañana siguiente, Moro se despertó lleno de energía. Esta sensación. Se sentó, sorprendido. Antes, su rutina de entrenamiento brutal lo dejaba exhausto cada mañana. Pero ahora, no solo estaba completamente recuperado, sino que se sentía más fuerte que nunca. El poder de la cocina medicinal. Apretó el puño. Sus probabilidades de ganar acababan de subir. Tras confirmar los efectos de la comida de Menchi, quería poner a prueba su progreso. Pensó en la puerta de prueba en la mansión Soldik. La primera puerta requería 4 toneladas de fuerza para abrirla. Killua había abierto la tercera puerta, 16 toneladas. Y con Men, más tarde abrió la quinta puerta. Moro calculó. Sin Men, probablemente ni siquiera pueda abrir la primera puerta. Pero con Men, debería ser fácil. Si seguía entrenando, llegaría a ese nivel naturalmente. Pero primero. Ganemos la pelea de hoy. Arena Celestial, piso 221. A las 4 de la tarde, la arena estaba repleta. La multitud vibraba de emoción. La pelea de hoy importaba. Luchando desde la esquina este Shayei. Con un récord de 9-3, una victoria más le da derecho a retar a un maestro de piso. Y desde la esquina oeste Moro. Después de desaparecer 2 meses, por fin regresa al ring. El público rugió. Incluso otros luchadores observaban con atención. Esta pelea podía cambiar los rankings. Moro está siendo observado con cuidado, ¿eh? Entre la multitud, un hombre con gafas observaba la energía en la arena. Era Yamen, discípulo de Biscuit. Algo raro porque hay tantos usuarios de Nen aquí. ¿Será por el torneo? La sangre de Yamen hervía de emoción. Esto va a estar bueno. Una batalla inesperadamente corta. Una pelea que había cautivado a toda la arena. Había terminado de forma tan abrupta. Para quienes estaban más cerca del ring, el shock en el rostro del árbitro era claramente visible. Pero quien se sintió más incómodo fue sin duda la comentarista. Antes de la pelea, había animado al público con un comentario apasionado, llevando la anticipación a su punto máximo. Pero, apenas 2 segundos después de terminar de hablar, toda la pelea ya había acabado. Ese giro dramático la afectó más que a nadie. Incluso con su profesionalismo de primer nivel, no había nada que pudiera hacer en esa situación. De hecho, la mayoría del público estaba en el mismo estado que ella. Todos estaban paralizados, mirando fijamente el ring, como si el tiempo se hubiera detenido. El golpe decisivo. En el escenario. Moro confirmó que Shayei había perdido el conocimiento. Luego se dio la vuelta y se alejó del ring. El truco era simple. Usó su mano izquierda, que aún era algo torpe, para crear un ataque falso con puño colmillo de tigre. Mientras tanto, usó In para borrar la presencia del verdadero ataque de puño colmillo de tigre de su mano derecha. Shayei se había concentrado demasiado en acelerar su movimiento. Y corrió directo al puñetazo invisible. Si hubiera usado Gyo con más cuidado, quizás habría evitado una derrota tan humillante. Pero, en el momento en que saltó la fase de sondeo y se lanzó imprudentemente hacia adelante, el resultado ya estaba decidido. La arrogancia había sellado su destino. Moro había notado algo. Muchos usuarios de Nen parecían compartir un defecto común. Una especie de arrogancia ciega. Quizás era como cuando un pobre de repente se vuelve rico y pierde toda precaución. O como cuando una persona normal, al obtener habilidades sobrehumanas, empieza a actuar con imprudencia. Y luego, el Nen amplificaba sutilmente esos defectos con el tiempo. Moro no estaba seguro.
Pero cada vez que veía a alguien caer por arrogancia, le servía como advertencia. Nunca sobreestimes tu propia fuerza. Un verdadero maestro siempre mantiene la mentalidad de un estudiante. Es mejor ser demasiado humilde que volverse demasiado engreído. Victoria declarada. Mientras Moro bajaba del escenario, el árbitro finalmente reaccionó. Levantó la mano y gritó. ¡No! ¡Gana Moro! Su voz resonó por toda la arena. Pero, la multitud seguía en silencio. La comentarista, sin embargo, reaccionó rápido. Tras un breve momento de shock, retomó su comentario. ¡Increíble! Shayei, que estaba a un paso de retar a un maestro de piso, ha sido noqueado en un instante. Esto significa que Shayei queda completamente eliminado de la competencia del piso 200. Y al mismo tiempo, hemos sido testigos del regreso abrumador de Moro. Sus palabras finalmente rompieron el silencio. Pero Moro ya se había ido. Otra pelea programada. Al salir del túnel de la arena, Moro se encontró con Castro y Callista, que lo esperaban. Menchi no estaba. Estaba demasiado ocupada recolectando ingredientes, preparando comidas y ahora tenía una nueva obsesión. Encontrar el libro Crónicas del Nuevo Mundo. Moro no perdió tiempo. Fue directo al mostrador de registro y se inscribió para otra pelea, marcándose como disponible en cualquier momento. Esa misma noche, le confirmaron su próxima pelea para la tarde siguiente. Como siempre, Moro entrenó, ayudó a Castro y Callista a refinar sus habilidades de Nen y por la noche disfrutó otra comida medicinal de Menchi. Los efectos fueron tan increíbles como antes. A la mañana siguiente, Moro se despertó sintiéndose aún más fuerte. Entrenó hasta quedar exhausto, descansó y luego se dirigió a la pelea entre una multitud atronadora. Su próximo oponente era un usuario de Nen que le faltaba un brazo y una pierna. Pero había reemplazado sus extremidades perdidas con prótesis con cuchillas, dándole una apariencia aterradora. La pelea termina al instante otra vez. La pelea comenzó rápido. Y terminó igual de rápido. Moro noqueó a su oponente en un solo movimiento. Aprovechando el momento en que su rival canalizó demasiado Nen en sus extremidades con cuchillas. Su oponente había fallado al usar Shu de forma efectiva. Shu era una técnica avanzada de Nen que reforzaba objetos con aura. Pero era físicamente agotador y difícil de controlar. Su oponente había confiado demasiado en sus armas, exponiendo debilidades fatales. El miedo se extiende. Después de asegurar su segunda victoria, Moro se registró de inmediato para una tercera pelea. Pero, esta vez, no le programaron la pelea hasta 3 días después. Moro entendió rápidamente. Sus victorias contundentes habían asustado a los posibles retadores. Para evitar ahuyentar a más oponentes, Moro se contuvo durante su tercera pelea. En vez de terminarla al instante, deliberadamente la prolongó, usando solo técnicas básicas de Nen como Gyo y Ren para alargar el combate. Cuando llegó el momento adecuado, la terminó con un puño colmillo de tigre. El efecto inesperado. Al salir de la arena, notó. La reacción del público era más fuerte que nunca. Aplaudían con furia, casi sacudiendo la arena. Moro sacudió la cabeza. Me contuve, y se emocionaron aún más. La perspectiva de Yamen. En las gradas. Yamen observaba en silencio cómo Moro abandonaba la arena. Está refinando su técnica. Yamen lo veía con claridad. Moro aún era torpe en muchos aspectos. Era obvio que nunca había recibido entrenamiento estructurado. Pero, a pesar de sus defectos, siempre encontraba la forma de ganar. Su capacidad de adaptarse en medio de la pelea, de controlar el flujo del combate. Era exactamente lo que Biscuit alguna vez describió como coeficiente de batalla. Yamen había asistido a las 3 peleas de Moro. Como discípulo de la Escuela de Artes Marciales Shingen-Ryu, había recibido entrenamiento formal en combate desde niño. Gracias a eso, podía ver lo que la mayoría pasaba por alto. Moro no solo ganaba peleas, estaba afilando sus habilidades en tiempo real. Y en el centro de todo eso, había una determinación inquebrantable por volverse más fuerte. Esa sensación, Yamen la conocía bien. Era la misma que había visto en Biscuit. La misma mentalidad de alguien que nunca deja de avanzar. Los ojos de Yamen ardieron con una nueva ambición. Este lugar es perfecto. Se puso de pie, y caminó hacia el área de registro de luchadores. Pronto, estaba en la fila, listo para inscribirse en el torneo. En el mostrador de registro, Moro terminó de llenar el formulario y regresó de inmediato a su habitación para continuar con su entrenamiento diario de Nen. Poco después, recibió su horario de pelea. Como esperaba, aseguró su cuarta victoria sin mucha dificultad. Con su producción de aura superior, dominaba las batallas tal como lo había hecho cuando llegó por primera vez a la arena celestial 2 meses atrás. Usaba su amplio margen de error para refinar sus técnicas en combate real.
Sin embargo, tras su quinta victoria, encontró otro retraso. Nadie más se registró para pelear después de él. Sin oponente disponible, tuvo que esperar 3 días. Finalmente, tras 3 días de inactividad, otro luchador se inscribió para una pelea. Sin embargo, este competidor programó la pelea una semana después, el 9 de noviembre. Al darse cuenta de que tenía tiempo libre, Moro compró un boleto a la montaña Kukuroro. Después de investigar la duración exacta del viaje, confirmó que el viaje de ida y vuelta solo le tomaría de 4 a 5 días. Antes de partir, Moro visitó a Menchi para recuperar su cuchillo aviario rubí. ¿Cuándo regresas? Los ojos de Menchi estaban prácticamente pegados al cuchillo aviario rubí en la cintura de Moro. Lo había estado usando para preparar alimentos las últimas semanas, y se había convertido en su herramienta favorita. En unos 5 días. Moro suspiró. Menchi, desde que entré, solo han pasado unos minutos, pero ya me lo has preguntado 6 veces. ¿En serio? ¿Tantas? Menchi apenas prestó atención a su respuesta, seguía fija en el cuchillo. Sacudiendo la cabeza, Moro simplemente se dio la vuelta y se fue. 2 días después, Moro llegó solo a la montaña Kukuroro. A ambos lados del camino, bosques densos se extendían sin fin, y al final del sendero se alzaba la imponente puerta de prueba. La entrada masiva a la residencia familiar Soldik. A la derecha de la puerta de prueba, había una entrada doble mucho más pequeña. Esta puerta se había construido específicamente para intrusos, diseñada para evitar dañar la puerta de prueba cuando alguien intentara irrumpir por la fuerza. Frente a la entrada más pequeña, había una pequeña garita de seguridad. Dentro, un anciano de aspecto común estaba sentado tranquilamente. Era Severo, un empleado de larga data de la familia Soldik. Había trabajado allí durante 17 años, oficialmente como guardia, pero su verdadera responsabilidad era deshacerse de cadáveres. Aún así, Severo era un usuario de Nen, una prueba del profundo fundamento de los Soldik, donde incluso sirvientes y guardias eran entrenados en Nen. Los Soldik tenían reglas estrictas y entrenamiento riguroso para su personal. Aunque Severo ya estaba viejo, seguía ejercitándose regularmente para mantener su físico. Además, todos sus objetos domésticos desde tazas hasta pantuflas estaban modificados con pesas para mantener su fuerza sin necesidad de entrenamiento adicional. Dentro de la garita, Severo bebía tranquilamente su té. Hoy estaba inusualmente tranquilo. Ni turistas ni intrusos imprudentes. Era un raro momento de paz. Sin embargo, pronto vio a un joven acercándose a la puerta. ¿Solo? Severo colocó lentamente su té y observó al extraño a través de la ventana. No parece turista y no emana la energía hostil habitual de un intruso. Sus ojos recorrieron la ropa de Moro, notando la ausencia de mochilas o equipo de viaje típico de visitantes, ni la postura agresiva que sugeriría un ataque. Sin embargo, la espada de Moro llamó su atención por un momento. Finalmente, Severo fijó su mirada en la cabeza del joven. Al observar el flujo natural de su aura, los ojos de Severo se entrecerraron ligeramente. Mientras Moro se acercaba, Severo mantuvo la vista fija en él, viendo en silencio cómo el joven caminaba directamente al centro de la puerta de prueba. Al ver las acciones de Moro, Severo rió con conocimiento. Debe ser otro chico curioso atraído por las historias. Encendió un cigarrillo y siguió observando. De pie ante las enormes puertas de piedra, Moro tomó una respiración profunda y comenzó a concentrarse. Luego, apagó deliberadamente sus nodos de aura, entrando completamente en el estado de Setsu. Desde la garita, Severo sintió inmediatamente el cambio. Sus ojos se abrieron un poco. Espera, su aura acaba de desaparecer. Sin usar Nen, Moro colocó ambas manos contra la fría superficie de piedra de la puerta de prueba. Se dio cuenta de que desde que había aprendido Nen, siempre había confiado en él para el refuerzo físico. Incluso sus técnicas avanzadas de movimientos requerían que reforzara sus músculos con Nen para ejecutarlas correctamente. Ahora, en Setsu, se sentía extrañamente débil, como si le hubieran quitado una fuente entera de poder. Sacudió esa incomodidad y canalizó toda su fuerza física pura en empujar la puerta. Rumble. La puerta de prueba comenzó a moverse. Primero, una delgada rendija se abrió entre las puertas de piedra, luego se fue ensanchando lentamente. Sin embargo, las bisagras y resortes de alta resistencia de la puerta ejercieron una fuerza contraria que impidió que la puerta se quedara abierta. Con un fuerte boom, las puertas de piedra se cerraron de golpe. Moro retrocedió y evaluó el resultado. ¿En serio logré abrirla hasta la mitad? Eso no era lo que esperaba. Nunca había entrenado su fuerza física pura, así que asumía que apenas movería la puerta. Pero para su sorpresa, la había abierto hasta la mitad. Debe ser el efecto de las comidas medicinales.
Durante las últimas semanas, la cocina especializada de Menchi había aumentado drásticamente su resistencia y masa muscular. Como siempre estaba envuelto en su aura, nunca se había dado cuenta de cuánto más fuerte se había vuelto su cuerpo físico. Eso lo llevó a otro pensamiento. Si combino las comidas medicinales con los métodos de entrenamiento de los Soldik, quizás pueda mejorar drásticamente mi cuerpo en poco tiempo. Si desarrollaba su fuerza bruta, no tendría que gastar en reforzando sus músculos tan a menudo en combate. Volveré en 15 días para probar de nuevo. La puerta de prueba le serviría como referencia para medir su progreso y determinar cuándo podría pasar a la siguiente fase de su entrenamiento. Desde la garita, Zebro frunció ligeramente el ceño. ¿Cuál será el objetivo de este chico? Se puso de pie y caminó hacia la puerta, observando cómo Moro sacaba su teléfono. Sosteniendo el teléfono en su oído, Moro habló con calma. Colt, si estás libre, sal un momento. Estoy en tu puerta. Al oír esto, la expresión de Zebro cambió. Miró a Moro con incredulidad. Espera, ¿este chico conoce a Colt? ¿Quién es exactamente este chico? En realidad conoce a Colt Soldik. Zebro ya había salido de la garita, pero tras escuchar las palabras de Moro, retrocedió en silencio, optando por observar sin intervenir. En la puerta de prueba, Moro sostenía el teléfono en su oído. Al otro lado de la llamada solo había silencio. Pero si uno escuchaba con atención, se oía el más leve sonido de respiración. Después de unos 2 segundos, la voz fría habitual de Colt llegó por el auricular. Ah. Solo ah. Moro alzó una ceja. Luego escuchó cómo Colt soltaba una risita seca. Moro entendió de inmediato y suspiró. ¿No me crees, verdad? ¿Debería? La respuesta de Colt fue rápida, seguida de un comentario indiferente. Tienes la costumbre de decir tonterías, así que es mejor mantenerse escéptico. ¿Mantenerse escéptico? Moro captó la frase inusual en las palabras de Colt y sonrió. Colt, hemos luchado codo a codo. ¿Realmente parezco tan poco confiable que necesitas desarrollar toda una estrategia para lidiar conmigo? Silencio. Pero Moro podía oír la respiración de Colt un poco más pesada, como la de un niño sorprendido comiendo dulces a escondidas. No hice nada de eso. La voz de Colt sonó de repente, intentando sonar compuesta. Por una vez, su habitual actitud fría se quebró, revelando un toque de emoción real. Este chico siempre fingiendo ser distante y sin emociones, cuando en realidad rebosaba sentimientos. Era el resultado de cómo lo habían criado. El entrenamiento estricto de los Soldik les había arrancado las emociones humanas básicas. Pero, ¿quién podía juzgar a los Soldik por su forma de vivir? Cada familia tenía su propio camino. Sin embargo, en pocos años, ese ambiente frío y despiadado se vería sacudido. Y quien lo haría sería el hermano mayor de Colt Killua. Un prodigio, un genio como ningún otro. Alguien tan talentoso que desafió las reglas de la familia y aún así ganó su amor. El verdadero talento podía romper moldes. Colt no tenía ese tipo de talento. Así que todo lo que podía hacer era admirar a su hermano desde las sombras. Bueno. Moro soltó una risita pero decidió no seguir burlándose. Después de todo, los chicos necesitan su orgullo. En cambio, dijo casualmente. Estoy en tu puerta, así que como anfitrión, ¿qué tal si me llevas al pueblo? Quizás me invitas a probar la comida local. Colt dudó. En ese momento, se dio cuenta de que Moro no mentía. La idea de que Moro estuviera justo afuera en realidad lo hacía sentir un poco feliz. Pero no tenía permitido ese tipo de libertad. Ni siquiera para algo tan simple como mostrar hospitalidad podía darle una respuesta directa. No estaba permitido. Ni por su madre. Ni por su familia. Las reglas de los Soldik eran claras. Los asesinos no necesitan amigos. De hecho, incluso tener un amigo podía significar perder el derecho a heredar el nombre familiar. Sabía que debía rechazar a Moro de inmediato. En los pasillos débilmente iluminados de la mansión Soldik, Colt, vestido con su túnica morada al estilo kimono, dudaba. Sabía exactamente lo que debía decir, sin vacilaciones. Pero aún así. Yo tengo que. Colt apretó fuerte su teléfono, luchando contra la sensación extraña que crecía en su pecho. La sensación de querer salir. De ver a un amigo. Aunque ese amigo fuera un fastidio. Sabía que debía decir que no. Pero una parte de él quería ganar tiempo. Así que en vez de un rechazo directo, pensó en decir. Déjame preguntarle a mi madre primero. Pero incluso esa simple frase, no podía decirla. Porque en su mente, la voz fría de su madre resonaba. No. Absolutamente no. La determinación de Colt se desmoronó. Sus ojos violetas se apagaron mientras su duda desaparecía. Colt, necesito un favor. La voz de Moro interrumpió sus pensamientos, cortando su disculpa. ¿Un favor?
Colt parpadeó. En la puerta de prueba, Moro miró las imponentes paredes de piedra junto a la puerta. La mayoría de la gente solo se fijaba en la entrada principal, sin notar que las paredes se extendían aún más alto, formando una estructura escalonada que subía más. Necesito que me encuentres a alguien. Considéralo una solicitud oficial. Colt, momentáneamente desconcertado, se calmó. Así que Moro había venido por negocios. Con sus emociones estabilizadas, Colt entró en modo trabajo, adoptando inmediatamente su actitud profesional habitual. ¿Quién es el objetivo?, preguntó Colt. ¿Es el mismo del que me hablaste antes? Y supongo que yo fijo el precio. No. Colt hizo una pausa. Luego, Moro continuó. No tengo idea de cómo luce esta persona. No sé si es hombre o mujer. Lo único que sé es que vende huevos de aguas termales en alguna parte de la región de Entora. Colt quedó completamente en silencio. Moro soltó una risita. ¿Demasiado difícil? Si no puedes encontrarlo, no importa. 1.000 millones. Acepto el trabajo. Colt respondió al instante. Había una clara emoción en su voz. Las comisiones familiares empiezan en un mínimo de 1.000 millones. Al darse cuenta de lo repentino de su respuesta, añadió rápidamente. Es solo política familiar. Moro sonrió. Sin problema. Después de todo, hicimos una fortuna la última vez. Colt entendió que Moro deliberadamente lo hacía parecer como si el dinero no fuera un problema. Y Colt se dio cuenta. Y Moro se dio cuenta de que Colt se había dado cuenta. Este maldito realmente era la única persona capaz de hacerle esto. De vuelta en su habitación oscura, Colt sonrió completamente ajeno a que, en las sombras, un ojo rojo brillante lo observaba. En la puerta de prueba, Moro habló por el teléfono. Entonces, te espero aquí. Vale. Pero antes de que Colt pudiera colgar, una voz femenina aguda lo interrumpió. Colt, ¿con quién hablas? Madre, yo. ¿Quién? Es un cliente. Se quedó congelado a mitad de la frase. La voz de la mujer se volvió aún más fría. Dime claramente. ¿Con quién estás hablando? Siguió un breve silencio. Luego, clic. La llamada se cortó. Moro miró su teléfono. Esa voz. Era Kikyo Soldik, la madre de Colt. Dentro de la residencia familiar Soldik, una figura alta emergió de las sombras hacia la luz. Era Kikyo, la madre de Kurps. Llevaba un vestido victoriano lujoso, decorado con encajes y cintas intrincadas. La cintura ajustada y la falda en forma de campana creaban una silueta impactante. Cubriendo gran parte de su rostro había un dispositivo parecido a unas gafas de realidad virtual. En el centro de su pantalla había un ojo electrónico rojo brillante. En ese momento, los bordes del ojo ondeaban como agua mientras miraba a Kurt, que había colgado abruptamente la llamada. Esperaba una respuesta. Kurt bajó la cabeza, evitando el contacto visual con Kikyo, pero como ya había colgado, no tenía ninguna carga al responder. Era un cliente. Kikyo guardó silencio por un momento. No dijo nada mientras caminaba hacia un perchero y colgaba cuidadosamente un vestido gótico morado oscuro que había estado sosteniendo. Originalmente había venido a entregarle ese vestido hecho a medida a su hija para que lo probara. Pero en cambio, había sorprendido a Kurt hablando por teléfono con un cliente. Y por primera vez, había visto una sonrisa en el rostro de Kurt que no debería existir. Así era. No era que no debiera sonreír. Era que era ilógico que lo hiciera. Sus hijos podían sonreír jugando en casa, sentir alegría al recibir nuevos juguetes o disfrutar comidas deliciosas. Pero no debían sonreír mientras hablaban con un cliente. Más precisamente, no era que no se les permitiera, era simplemente antinatural. Después de colgar el vestido, Kikyo se dio la vuelta lentamente. Las ondas en su ojo electrónico se calmaron, volviendo a una mirada fija e inmutable. Kurt, te lo diré una vez más. Caminó hacia él con pasos deliberados y medidos. Explícate adecuadamente. En realidad era solo. Kurt bajó la cabeza. De repente, notó una sombra que se arrastraba lentamente hacia él desde los pies de ella. Sus palabras se apagaron. No podía mentirle a su madre. Siguiendo las reglas de la casa, respondió en voz baja. Moro. Estaba hablando con Moro. La sombra que se arrastraba hacia él cubrió sus pies, sus rodillas, luego subió por su cuerpo hasta su rostro. Kikyo estaba frente a él. El peso de su presencia, combinado con la sombra, era asfixiante. Pero al instante siguiente, esa aura opresiva desapareció. Fue reemplazada por un afecto abrumador. Oh mi dulce Kurps. Kikyo se agachó y lo abrazó con fuerza. Apoyando la barbilla en su cabeza, murmuró. Así que nunca debes mentirle a mamá, ¿entiendes? Kurt permaneció inmóvil, soportando el amor asfixiante de su madre. Madre, ese vestido.
Kurt extendió el brazo más allá del abrazo de Kikyo y señaló el vestido gótico en el perchero. Kikyo sonrió radiante. ¿Te gusta? Sí. Si es de mamá, me encantará sin importar qué. ¿Puedo ponérmelo ahora? Kurt la miró, con expresión calmada pero ojos esperanzados. Kikyo sonrió cálidamente. Por supuesto que sí, pero... Miró hacia la puerta abierta y añadió. No ahora mismo. Madre. Kurt apretó los puños dentro de sus mangas, ocultando su creciente ansiedad. Pero de verdad quiero ponérmelo ahora. Yo. Kikyo le puso suavemente una mano en la cabeza, interrumpiéndolo. Kurt, deberías haber sentido mi presencia en cuanto llegué. Pero no lo hiciste. Su mirada se clavó en sus ojos, notando el leve destello de inquietud en ellos. Un asesino siempre debe mantener la calma y nunca dejarse llevar por las emociones. Esa no era solo una regla para aumentar la tasa de éxito, sino una norma para proteger su propia vida. ¿Cómo podía permitirse sentir ansiedad por algo tan trivial? Una chispa de furia se encendió en el corazón de Kikyo. No hacia Kurtz. No mostró su enojo, sino que siguió alisándole el cabello con suavidad. Está bien. Solo estabas distraído por emociones innecesarias. No, madre, es porque tu sexo era demasiado fuerte. Kurt se tensó aún más. Kikyo no dijo nada, siguió acomodándole el cabello en silencio. Moro, ¿verdad? Dijo finalmente. Recuerdo que si venían lo mencionó antes. Vamos, conozcamos a tu cliente. Kurt apretó con fuerza sus mangas. La ansiedad lo invadió no solo por la situación, sino porque se dio cuenta de algo. Antes de colgar, no había podido advertirle a Moro. Ni siquiera algo críptico, cualquier cosa habría sido mejor que nada. Pero no lo había hecho. Estaba tan alterado que se le olvidó. Mientras la frustración lo llenaba, Kurt no consideró una cosa. Incluso sin advertencia, Moro ya entendería perfectamente la situación. Fuera de la residencia Soldik. Quizás debería irme, murmuró Moro, metiendo su teléfono en el bolsillo. Antes de que la llamada se cortara, ya había adivinado lo que ocurría del lado de Kurtz. Originalmente, su plan había sido simple. Usar una solicitud comercial para ayudar a Kurt a obtener permiso para salir de la residencia. Tal vez llevarlo al pueblo cercano, pasar un rato y luego pedirle prestadas esas herramientas de entrenamiento con pesas que usaban los Soldik. Pero entonces apareció Kikyo. Bueno, los planes cambian. Moro suspiró y se dio la vuelta hacia el sendero de la montaña. Pero justo cuando iba a irse, se detuvo. Pensó en la duda de Kurt antes de responderle a su madre. En vez de decir de inmediato un cliente, había hecho una pausa. Había querido decir otra cosa. Probablemente algo más honesto. Algo como un amigo. Pero en ese lugar, en ese momento, era lo último que podía decir. Y así, ante una elección que no podía hacer, Kurt había optado por el silencio. Olvídalo. Moro sacudió la cabeza y se volvió hacia la residencia. Dentro de la garita de seguridad, Gaito, el guardia de la entrada, observaba cómo el joven cambiaba de dirección una vez más, con una expresión aún llena de duda. Luego, la enorme puerta de prueba comenzó a abrirse. Con un sonido profundo y retumbante, la sección más baja de las puertas de piedra se separó. Dos hombres de uniforme negro mayordomos Soldik estaban a cada lado, habiendo abierto la puerta. Uno de ellos era alguien que Moro reconocía de la línea temporal original. Goto. Un mayordomo que en el futuro sería brutalmente asesinado por Hisoka. En el centro de la puerta abierta estaban Kurt y Kikyo. Moro los miró y dijo casualmente. ¿Sabes? Hace un momento el pronóstico del tiempo dijo que podría llover. De repente recordé que tenía ropa tendida afuera, y por un segundo pensé en correr a casa a recogerla. Pero luego pensé, ya que vine hasta aquí, mejor me quedo. Su mirada se posó en Kurtz. Sonrió. Entonces, asesino Soldik, ¿sigue en pie la solicitud que discutimos? Silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Moro. Kurt apretó las manos con más fuerza, intentando ocultar su preocupación. Moro permaneció perfectamente tranquilo, como si nada estuviera mal.